Bueno, vamos a arrancar con un capítulo que les había dicho que íbamos a trabajar, que es el capítulo 2 del Capital, como para completar, digamos, el desarrollo del capítulo 1 y poder ver la génesis del dinero, que es finalmente lo que Marx termina planteando en ese primer capítulo. ¿Sí? Lo que Marx comienza diciendo en el capítulo 2 es que las mercancías no pueden ir por sí solas al mercado a intercambiarse por ellas mismas, ¿no? Y que por tanto hay que desplazar la vista de la producción de mercancías al poseedor de mercancías, ¿sí? Uno podría decir ya de entrada, el sujeto del capítulo 1 es el productor de mercancías, mientras que el sujeto del capítulo 2 es el poseedor de mercancías, ¿sí? Es aquel que va a poner toda su conciencia y toda su voluntad en representar de la mejor manera posible, ¿sí?, a su mercancía, ¿sí? Entonces, lo que uno podría decir es que el productor de mercancías del capítulo 1 es ese sujeto privado independiente al que nadie le puede decir qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, ni cuándo hacer, sí, que esa era la característica principal. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 Marx dice, solo en una sociedad donde los trabajos se organizan de manera privada e independiente, o sea, recíprocamente independientes, y como trabajos privados y autónomos, los productos de ese trabajo asumen la forma de mercancía, ¿sí? Bueno, ese es lo que ocurre en el capítulo 1. Entonces, privado independiente es retirado del ámbito de lo social. Cuando este individuo ingresa al ámbito social, no ingresa como productor privado independiente, sino como personificación de su mercancía, ¿sí? Entonces, esa mercancía, digamos, es ese productor de mercancías, en tanto poseedor de mercancías, va a poner toda su conciencia y toda su voluntad en representar de la mejor manera posible a esa mercancía, ¿sí? Entonces, eh, digamos, lo que va a poner es toda su conciencia libre, toda su conciencia de individuo libre al servicio de su mercancía, ¿sí? Entonces, en verdad, lo que dice Marx también es que para vincular esas cosas entre sí, es decir, esos diversos productos del trabajo entre sí, los custodios de mercancías deben relacionarse entre sí, ¿sí? Pero la voluntad no reside estrictamente en el sujeto, sino que reside en el objeto, es decir, en el producto de su trabajo, digamos. Y esto es lo que ya habíamos planteado también con el fetichismo de la mercancía, es decir, la voluntad está depositada no en la persona, digamos, sino en el objeto. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque lo que tiene que ir a hacer al mercado una mercancía es a probar que es valor, ¿sí? Es decir, a que es parte de un trabajo socialmente necesario y por tanto entonces, digamos, el productor tiene que poner todo insisto con este concepto, digamos, en toda su conciencia y toda su voluntad en representarla de la mejor manera posible. Por tanto, su voluntad no es una voluntad libre, o en todo caso su voluntad libre reside en la voluntad del objeto. Pero ¿por qué digo voluntad libre? Porque en realidad va al mismo tiempo como un acto voluntario, es decir, nadie le dice, bueno, ahora le pone un revólver en la cabeza y dice, bueno, ahora anda al mercado a intercambiar el producto de tu trabajo. No, lo hace voluntariamente, aunque nosotros sabemos también que lo tiene que hacer por necesidad, porque los productos del trabajo en el modo de producción capitalista deben pasar por la forma de valor, porque es la forma, insisto con esto, de mostrar que son parte del producto, de su trabajo, digamos, es parte del trabajo social, o que los productos de su trabajo son partes del trabajo social. Ahora, cuando dos poseedores de mercancías van al mercado a intercambiar sus mercancías, ambos, ¿sí?, ambos productores o ambos poseedores deben reconocerse como propietarios privados, es decir, entran en la relación porque son propietarios privados de los productos de sus trabajos, ¿sí? Es decir, los produjeron de manera privada e independiente, pero además son propietarios privados de esos productos, ¿sí? Y por tanto, ese intercambio es una relación entre voluntades independientes, ¿sí? Es una relación entre voluntades. Es decir, como nadie presiona a nadie, nadie obliga a nadie a entrar en esa relación, es una relación entre voluntades libres, ¿sí? Y por tanto, al mismo tiempo, es una relación económica, ¿sí? Entonces la relación económica se presenta como una relación entre
voluntades libres, ¿sí? Por eso, cuando siga avanzando, Marx va a llamar la llamada acumulación originaria, ¿no? Pero, de nuevo, ahora estamos viendo cómo esto se presenta, es decir, independientemente de que yo esté obligado, digamos, a llevar el producto de mi trabajo al mercado para ser reconocido socialmente, lo hago de manera voluntaria. Y mi voluntad se relaciona con otra voluntad privada e independiente, otra voluntad que le va a decir al producto de mi trabajo si mi trabajo vale o no vale, ¿sí? Esa voluntad es el que va a poseer el dinero, ¿sí? Esto también ahora lo vamos a decir, pero aparece entonces como una relación económica. Y entonces, al mismo tiempo, es una relación entre voluntades libres, ¿sí? Y es una relación de compra-venta, con lo cual es un contrato, ¿sí? Y la relación contractual es voluntaria. Esto es lo que estamos diciendo. Entonces, finalmente, el contenido de la relación contractual es una relación económica, ¿sí? Esto es lo que estamos planteando. Es decir, se relacionan dos voluntades, esto ocurre necesariamente en el mercado, ese acuerdo de dos voluntades libres es un contrato, y el contenido de ese contrato es la relación económica de intercambio, que finalmente es un intercambio de mercancías. ¿Está bien? Entonces, lo que Marx hace bastante hincapié, digamos, o en lo que Marx hace bastante hincapié, es que entran en esta relación no ya como productores de mercancías, ¿sí? Sino como los poseedores. Es decir, eh, digamos, Marx lo dice más o menos en estos términos: veremos que las máscaras, ¿sí? Que en lo económico asumen las personas no son más que personificaciones de relaciones económicas, ¿sí? Que es un poco lo que ya habíamos dejado planteado con el fetichismo de la mercancía, es decir, bueno, no son relaciones entre personas, sino son relaciones entre cosas que parecen relaciones entre las personas, mientras que las relaciones entre las personas aparecen cosificadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están mediadas por cosas. Esto es lo que Marx está planteando acá, y entonces los poseedores de mercancías no se relacionan entre sí en tanto personas, sino indirectamente como personificaciones de sus mercancías, o en todo caso, si quieren más sencillamente, indirectamente a través de sus propias mercancías, ¿sí? Y esto para nosotros es muy, muy importante, porque en definitiva, digamos, pueden ser, tener esta relación contractual libre, no solo porque son, digamos, poseedores de mercancías o representan a estas mercancías, sino fundamentalmente porque son propietarios privados e independientes de estas mercancías, ¿sí? Y esto es interesante. Entonces, por ahí, para mirarlo con los afichitos estos, lo que decimos es, tenemos al señor M que va con una mesa al mercado, ¿sí? Que el producto de su trabajo es una mesa, ¿está bien? Y tenemos al señor B, el señor M suena feo ahora, ya sé, tendría que haberlo cambiado el ejemplo. Y el señor B, que va con dos bancos, ¿sí? Que lo que se pone de manifiesto en la relación de intercambio es efectivamente que poseen igual magnitud de valor, que han solidificado trabajo humano, abstracto, etcétera, etcétera, o sea, todo lo que nosotros ya dijimos. Pero el señor M y el señor B, ¿sí? No tienen, y esto es lo que quería poner acá, ¿sí? No tienen esta relación, ¿está bien? Esta relación directa entre ellos no existe, o sea, ellos se pueden odiar, se pueden amar, se pueden conocer o no conocer, ¿sí? Pero nada de eso influye en lo que ellos están haciendo en el intercambio, que es intercambiar una mesa por dos bancos. Es decir, los que se relacionan directamente, porque el mercado es el compendio de todas las relaciones sociales, ¿sí? Los que se relacionan directamente son sus productos, ¿sí? Los productos de sus trabajos, ¿está bien? Pero no ellos en tanto personas. Por supuesto que M y B pueden tener sentimientos muy profundos entre ellos, pero no es algo que a Marx se le interese, ¿está bien? No es el problema que Marx está planteando. Lo que está planteando es que esa relación en la que todo el mundo va a tener que entrar de una u otra forma a lo largo de su vida, porque es el proceso de metabolismo social de lo que estamos hablando, necesariamente ¿sí? Va a tener que entrar como personificando una mercancía. Y esto es fundamental. Cuando nosotros vemos en el capítulo 4
que esa mercancía puede ser la propia fuerza de trabajo, bueno, en definitiva también estás personificando esa mercancía que tenés, que es tu capacidad, esa potencia de realizar un trabajo, de realizar algo. Y una mesa vale en dos bancos, esta relación de intercambio, que es una venta, ¿sí? Y una compra al mismo tiempo, depende de qué lado yo me ponga de la relación, es un contrato, ¿sí? Es un contrato. Y un contrato es necesariamente una relación jurídica. Ahora, la relación jurídica, ¿sí? Que es una relación jurídica de carácter privado, porque si hay algo que sabemos es que la compra-venta forma parte del derecho privado, ¿sí? Esa relación jurídica es la forma que toma una relación económica, ¿sí? La relación económica de intercambio, que finalmente lo que está poniendo en relación son dos trabajos diferentes que tienen igual magnitud, ¿está bien? Pero las personas entonces se relacionan a través de sus productos. Ahora, cuando termina, digamos, el contrato, desaparece la relación entre mercancías, porque también es lo que dijimos bastantes veces, lo que se pone en relación, o sea, una mercancía eh, es una mercancía en el momento que se produce un intercambio, es decir, es donde esa mercancía es un valor de uso, la prueba que es un valor de uso para otro, y al mismo tiempo, ¿sí? Está mostrando que es valor a través de la única forma que puede hacerlo, que es bajo una forma autónoma, ¿sí? En otra mercancía, en el cuerpo de otra mercancía, eh, está mostrando entonces que es valor. Ahora, fuera de esa relación va a ser un objeto para el consumo de quien enajenó, en el caso de nuestros bancos y mesas, es un objeto, la mesa va a pasar a ser un objeto para el consumo del señor B, mientras que los bancos van a ser un objeto para el consumo del señor M, ¿está bien? Es decir, no hay más relación que esa. Entonces, esto también es importante, porque Marx finalmente va a decir, bueno, en definitiva, la mercancía solo es mercancía, y acá es donde termina de plantearlo, algo que lo habíamos sugerido bastantes veces, o lo habíamos dicho explícitamente en realidad bastantes veces para el capítulo 1, es tan, digamos, tan importante, quiero decir, este lápiz no es mercancía, en tanto cosa que está acá, es potencialmente un valor de uso porque que se va a realizar en el uso-consumo y que se va a poner de manifiesto en el consumo, cuando yo subrayo un texto, por ejemplo, y es potencialmente un valor de cambio porque porta el atributo de la cambiabilidad o de la intercambiabilidad, pero esto ahí no es nada, ¿sí? En todo caso es una cosa exterior que puede satisfacer una necesidad, etcétera, etcétera, pero, ¿sí? Es mercancía solamente cuando entra en una relación de intercambio con otra cosa, vamos a poner con este par de anteojos, ¿sí? Es decir, solo en el momento del intercambio muestran que es mercancía. Por eso, tanto hincapié en decir que finalmente entonces una mercancía es una relación social, ¿sí? No entre personas, sino entre los productos de los trabajos de esas personas, pero es una relación social absolutamente necesaria para mostrar que esos trabajos que se realizaron son parte de un trabajo social general y por tanto parte de un trabajo socialmente útil, ¿sí? Esto me parece tan importante resaltarlo. Entonces vamos a ir a leer a la página 104, ¿sí? Bueno, entonces leemos en la página 104, como decíamos recién, lo que está planteado ahí. Dice Marx, me parece muy interesante para leerlo. Lo que precisamente distingue a la mercancía de la mercancía a su poseedor es la circunstancia de que todo otro cuerpo de mercancía solo cuenta para aquella como forma de manifestación de su propio valor, ¿sí? Es decir, a la mercancía le da lo mismo, otra mercancía solamente es el cuerpo de su valor, ¿se acuerdan? El valor se demuestra de manera autónoma en el cuerpo de otra mercancía, ¿sí? De su propio valor. Y esto me parece fundamental. Niveladora y cínica desde la cuna, está siempre pronta para intercambiar no solo el alma, sino también el cuerpo por cualquier otra mercancía, aunque ésta sea más repulsiva que Meritornes. Esta falta de sensibilidad en la mercancía, por lo concreto que hay en el cuerpo de sus congéneres, lo suple su poseedor con sus 5 y más sentidos. Su propia mercancía no tiene para él ningún valor de uso directo, caso contrario
no la llevaría al mercado, posee valor de uso para otros. Para él solo tiene directamente el valor de uso de ser portadora de valor de cambio y de tal modo medio de cambio, ¿sí? Eso es lo que, bueno, plantea Marx, lee un poquito más, dice, de ahí que quiera enajenarla por una mercancía cuyo valor de uso lo satisfaga. Todas las mercancías son no valores de uso para sus poseedores, valores de uso para sus no poseedores, por eso tienen todas que cambiar de dueño. Pero este cambio de dueños constituye su intercambio y su intercambio las relaciona, recíprocamente como valores y las realiza en cuanto tales. Las mercancías, pues, tienen primero que realizarse como valores antes que puedan realizarse como valores de uso, pero estrictamente tienen que mostrar alguna capacidad de satisfacer alguna necesidad para que alguien las quiera en el mercado. Cuando dice Marx, la mercancía está pronta a intercambiarse por cualquiera de su género, por cualquier cuerpo de otra mercancía, es porque necesita mostrar que es valor. Pero al poseedor de mercancías no le alcanza, ¿sí? Que sea intercambiado por alguna mercancía cualquiera, sino que necesita vitalmente, digamos, que se intercambie por algo que él sí necesita para vivir. ¿Sí? Y ahí pone un juego, dice, aunque sea más fea que Maritornes. Maritornes es un personaje del Quijote, ¿sí? Una tabernera, una taberna, aparentemente una mujer, bueno, muy grandota, nada que ver con Dulcinea, que Quijote confunde con Dulcinea. O sea, él en su locura, digamos, a Quijote de la Mancha le da lo mismo, ¿no? En definitiva, porque él cree efectivamente que es Dulcinea. Bueno, a la mercancía le pasa lo mismo, ¿no? Dice Marx. A ella le da exactamente lo mismo intercambiarse por cualquiera, porque no reconoce, digamos, solamente reconoce ese trabajo genérico. En cambio, el poseedor de esa mercancía que va a intercambiarse al mercado no necesita cualquier cosa que le sirva a su propia mercancía para mostrarle que es valor, sino que necesita un valor de uso para él, y ahí es donde entra la complicación del asunto, digamos, ¿no? Por eso entra el poseedor de mercancías, y como ella, digamos, no puede ejercer esa voluntad la pone el individuo, el poseedor de mercancías, y por eso finalmente su propia voluntad de individuo libre reside en el objeto, ¿sí? Que es un poco lo que Marx ya había planteado hace unos minutos nada más, si lo pensamos en términos de texto, en el capítulo 1, en el fetichismo de la mercancía, ¿sí? Entonces, esa mercancía que yo llevo al mercado es para mí, dice Marx, un medio de cambio, ¿sí? Esto es un poco lo que está planteando. Entonces, es un no valor de uso, la mercancía que yo llevo al mercado es un no valor de uso para mí y un valor de uso para otros, mientras que la que otro lleva es un no valor de uso para él y un valor de uso para mí, o potencialmente lo es, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que hace el intercambio es relacionarlas recíprocamente como valores, ¿sí? Y las realiza en cuanto tales, es decir, a través del intercambio. Recordemos, por capítulo 1, el valor de cambio es la forma de manifestación necesaria del valor, ¿sí? Es decir, no hay forma de manifestar el valor si no es a través del valor de cambio. Ahora, para realizarse como valores, ¿sí? También tienen que probar que son valores de uso, ¿sí? Y para poder realizarse como valores de uso, tienen que realizarse también como valores. Es decir, es ese juego, si queremos, entre muchas comillas, la idea de juego, donde efectivamente, si yo digo, esto es un no valor de uso para mí, bueno, el otro, antes de comprármela e intercambiar algo por este par de anteojos, necesita saber que esto va a satisfacer alguna necesidad, ¿sí? Por eso necesariamente, valga la redundancia, tiene que aparecer. Ahora, cuando, digamos, se da el proceso de intercambio entre mercancías, supongamos lo que teníamos recién, igual perdí, lo dije acá dentro bueno, esto sería un gran juego, digamos, cuando intercambiamos el Quijote por el Capital, ¿sí? Pongamos por caso dos mercancías diferentes, ese intercambio presenta un carácter doble, ¿sí? Un carácter doble. ¿Por qué? Bueno, porque todo poseedor de mercancías solo
quiere intercambiar su propia mercancía por otra que satisfaga su necesidad, ¿sí? Y en ese sentido es un proceso individual. Ahora, todos los poseedores de mercancías quieren ir al mercado a intercambiar su propia mercancía por otra mercancía particular que satisfaga su propia necesidad. Y como todos hacen lo mismo, entonces, en esa medida en que todos hacen lo mismo, es un proceso social general, ¿sí? Y entonces el intercambio de mercancías es un proceso social general. Esto, digo, es más o menos una evidencia desde el punto de vista de los intercambios y desde el punto de vista del mercado. Ahora, cuando además decimos algo que no estaba dicho hasta el momento, que es que todo aquel que va al mercado a llevar una mercancía, lo que está haciendo finalmente es ir a probar que el trabajo que realizó es un trabajo socialmente útil, no, bueno, es un proceso social general que constituye la propia vida, ¿sí? Que constituye el modo de reproducirse la vida en las sociedades capitalistas, ¿sí? Entonces, a todo, digamos, poseedor de mercancías, a todo aquel que va al mercado con el producto de su trabajo, que realizó de manera privada e independiente en el ámbito, fuera de la producción, digamos, en el ámbito perdón, del intercambio, en el ámbito de la producción, eh, digamos, toda mercancía se le presenta a él como un equivalente individual, ¿sí? Lo que nosotros decíamos, por ejemplo, en la forma simple del valor, o sea, la chaqueta no tenía ninguna característica particular para hacer, representar valor, ¿sí? Era un equivalente particular, lo mismo que podía ser cualquier otro equivalente o cualquier otro cuerpo de mercancía que se opusiera, en aquel caso, a las 20 varas de lienzo, ¿sí? Ahora, en verdad, de vuelta, como esto aplica, digamos, digamos, toda mercancía que no es mi mercancía, opera para mi mercancía como un equivalente particular, ¿sí? Lo que tenemos finalmente es que ninguna de esas mercancías es un equivalente general, ¿sí? Es decir, son todas equivalentes particulares. Para mí es un medio de cambio, ¿sí? Como dijimos hace un ratito, porque para mí esa mercancía es un no valor de uso, o sea, lo único que tiene como positivo, digamos, es que la voy a intercambiar para conseguir algo que yo necesito, con lo cual, digamos, ese no valor de uso para mí es un medio de cambio, ¿sí? Ahora, esto no tiene, digamos, la capacidad de representar valor para el conjunto de las mercancías, es decir, no hay un equivalente general en ese intercambio, o sea, no tienen, digamos, o no poseen una forma de valor relativo en la que puedan equipararse todos los valores. Y esto es importante. Entonces, las mercancías no se enfrentan entre sí como mercancías, va a decir Marx, sino solamente como productos o como valores de uso, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque solo en la relación de intercambio, ¿sí? Solo en la relación de intercambio se pone manifiesto que son mercancías, ¿sí? Entonces, es una relación antitética y para que puedan oponerse como mercancías es necesario que exista el dinero, es decir, no hay otro modo, ¿sí? Porque, digamos, solo un acto social, es una relación de intercambio, puede convertir a una mercancía al mismo tiempo en un equivalente general, ¿sí? Es decir, para que haya mercancías necesito un equivalente general y solo, a su vez, un acto social puede convertir a una mercancía en un equivalente general. Es decir, no hay ninguna decisión individual ni ninguna arbitrariedad que pueda constituir a una mercancía particular en un equivalente general, ¿sí? Esto tiene necesariamente que pasar por una acción social o por una relación social, ¿sí? Entonces, lo que dice Marx es, por eso es que la acción social, ¿sí? No confundir acá con un concepto tan particular que por ahí uno relaciona inmediatamente con Weber, ¿no? Pero digamos, la acción social de todas las demás mercancías, dice Marx, del mundo de las mercancías, podríamos decir en términos del capítulo 1, ¿sí? Aparta, ¿sí? A una mercancía determinada, a una mercancía en particular, en la que el mundo de las mercancías, es decir, todas las mercancías van a representar sus valores, ¿sí? Entonces, la forma natural de esa mercancía, es decir, el valor de uso de esa mercancía, se transforma en la forma de equivalente socialmente vigente.
Es decir, el equivalente general es una mercancía, es un valor de uso. Recuerden las características del equivalente siempre, es un valor de uso que va a representar valor, es producto de un trabajo concreto y va a representar trabajo abstracto, es trabajo privado independiente y va a representar un trabajo directamente social. Esto se conserva, ¿sí? Y entonces lo que se conservan, digamos, todas estas características, pero, digamos, entra como valor de uso, ¿sí? Entonces, su carácter, dice Marx, de ser un equivalente general, se convierte a través del proceso social en una función o en función específicamente social de esa mercancía apartada. Dicho en otros términos, ella entra en la relación como equivalente general en tanto valor de uso, pero ese valor de uso, en cuanto ella es un equivalente general, consiste en representar valor de cambio, ¿sí? En representar valor. Es decir, esa es su función social específica, ¿sí? La de representar valor, ¿sí? Que su cuerpo represente valor. Y ahí es donde aparece este problema de decir, bueno, como su función social específica es la de representar valor, parece que es valor, pero no es valor, ¿no? Yo no puedo decir 10 pesos valen 10 pesos, ¿sí? 10 pesos valen un caramelo, ¿sí? Esto es lo que está diciendo Marx. Entonces, es necesario, dice Marx, ¿por qué llega a este punto? Porque es lo que él quería mostrar en el capítulo 1, digamos, que ya sabemos que todas las mercancías se intercambian por dinero, ¿sí? Pero además hay que mostrar la necesariedad de eso, es decir, por qué eso es necesario. Y es necesario que exista el dinero para que exista el intercambio de mercancías. Y esto es lo que está planteando en este capítulo 2, ¿no? Es decir, para poder producir mercancías es necesario que exista una expresión sustantivada del valor. Cuando Marx dice una expresión sustantivada del valor, es esa expresión de valor que parece ella misma ser valor, ¿sí? Pero que en verdad es como una forma transfigurada del valor, o que en todo caso tiene la capacidad, porque el mundo de las mercancías la ha apartado, ¿sí? Tiene la capacidad de representar valor, ¿sí? Entonces, como tiene esa capacidad de representar valor, esa mercancía parecería conjugar, digamos, todo el trabajo social. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hace tiene la posibilidad, tiene la potestad, tiene la potencia, digamos, de mostrarle a cualquier producto de trabajos humanos que ellos son valores. Es decir, y cuando digo es decir, es sinónimo de decir que el trabajo que los produjo es un trabajo reconocido socialmente. ¿Está bien? Esto es lo que está planteando. Entonces el dinero, ¿sí? Si lo quisiéramos plantear así como en dos características fundamentales, es la forma que tiene el trabajo social, no el contenido, porque el contenido es el producto, es la cristalización de ese trabajo, es la forma que tiene el trabajo social, y además es una forma autónoma de valor, porque esa característica intrínseca contradictoria que tiene la mercancía de ser valor de uso y de ser valor, se tiene que manifestar de manera autónoma, ¿sí? Y por eso tiene que hacerlo en una tercera cosa, ¿no? Lo tenía que hacer en el valor de uso de otra mercancía, y ahora que existe el equivalente general, en el equivalente general, es decir, en el dinero, ¿sí? Entonces esto es importante. Y ahí, digamos, Marx destierra ya cualquier planteo de teoría, por ejemplo, marginalista del dinero, ¿sí? Donde el dinero aparece como un simple denominador común, como una arbitrariedad o como un acuerdo social, digamos, lo mismo que si yo hiciera un vale en un trueque, y nosotros ya sabemos que esto no es así, ¿sí? Sino que en definitiva el mundo de las mercancías separó a una de ellas para que ocupe ese lugar de representar valor. Y como justamente su valor de uso va a consistir en representar valor, va a parecer que es valor, pero no es valor, ¿sí? Entonces, el hecho, va a decir Marx, y esto constituye al capítulo 2 en un capítulo histórico. Recuerden, yo les decía, creo que en la presentación del Capital, o una posible introducción al Capital, decíamos, el Capital no es un libro de historia, ¿sí? Lo dijimos varias veces, y solamente tiene, si bien se utiliza la historia, digamos, para ejemplificar o para sí, graficar algunas situaciones, en definitiva, lo que dice Marx es, o lo que sí podemos decir nosotros es que no es un libro de historia, y que los dos únicos capítulos históricos son el capítulo
2 y el capítulo 24. Y justamente en este capítulo 2 lo que hace Marx es, bueno, digamos, mostrar cómo que una mercancía particular se haya constituido en equivalente general es producto de un desarrollo histórico, ¿sí? Es una característica histórica, ¿no? Marx dice, el hecho de que el mundo de las mercancías haya separado a una de ellas constituye un hecho histórico, y es ahí a donde se mete Marx en este capítulo 2, ¿verdad? Ahora, esta cristalización, dice Marx, que es el dinero, ¿sí? Esta cristalización de valor que es el dinero, constituye, dice Marx, un producto necesario del proceso de intercambio, ¿sí? En el cual se equiparan de manera efectiva y recíproca los diversos productos del trabajo. ¿Sí? Y, por consiguiente, dice Marx, se transforman realmente en mercancías. Es decir, solamente cuando se equiparan a través del mercado los distintos productos del trabajo, estos devienen mercancías. Entonces, la expansión histórica de este proceso, ¿sí? El desarrollo de esta antítesis latente entre valor y valor de uso, ¿sí? Hace que esto digamos, se expanda y cree una necesidad, la necesidad del dinero, ¿sí? Y por tanto, esa necesidad histórica de encontrar el dinero es el mismo proceso que decir que es un proceso de separación, ¿sí? Entre mercancía y dinero, ¿sí? Digamos, esta necesidad que tiene la mercancía de expresar su valor de manera autónoma, ¿se acuerdan? Un valor de uso intrínseco de la mercancía sería una contradicción entre el término y su atributo, dice Marx en el capítulo 1. Bueno, acá ¿qué decimos? Bueno, esa forma, esa necesidad que tiene la mercancía de expresarse de manera autónoma, ¿sí? Digamos, es el mismo proceso, esa creación de dinero, ¿sí? O la aparición, la separación de una mercancía como expresión de valor, o cuya capacidad es la de expresar valor, como separación del mundo de las mercancías, es ese proceso de desdoblamiento de la mercancía y del dinero. Entonces, ¿qué empieza a aparecer? Bueno, algo que nosotros ya hicimos bastante hincapié también en la forma de valor en el capítulo 1, que parecería que la mercancía es una cosa y el dinero es otra cosa, cuando en realidad justamente esa génesis del dinero, partiendo de la forma más simple de la que puede partir Marx, que es la forma simple del valor, cuando dice 20 varas de lienzo valen una chaqueta, lo que está poniendo de manifiesto es que el dinero es una mercancía como cualquier otra mercancía, solo que en una relación social particular de la que el mundo de las mercancías lo ha separado, ¿sí? Para expresar valor. Pero no es valor por naturaleza, es valor en esa relación social y en ese modo de producirse la vida a través del trabajo privado independiente. ¿Está bien? Entonces, esto me parece que también es importante, esta separación entre mercancía y dinero, que lo adelanto y spoileo al final del capítulo, Marx vuelve a juntar, ¿sí? Es decir, porque finalmente no hay ninguna distinción entre mercancía y dinero, ¿sí? Pero este proceso hace que se separe la mercancía del dinero. Marx lo dijo también en el fetichismo de la mercancía, y eso es una cita que leímos. Es decir, bueno, en la aparición del dinero, lejos de revelar, digamos, lo que está, el secreto de esta mercancía, lo que hace es ocultarla cada vez más, es decir, velarla cada vez más, porque parecería que por alguna característica particular, natural de esas mercancías que tienen la capacidad de representar valor, ¿sí? Representan valor, o son valores en sí mismos, y esto no es así, dice Marx, ¿no? Entonces, en la misma medida, retomando, se produce este doble proceso, ¿no? Se consuma, de algún modo, la transformación de los productos del trabajo en mercancías, que no es que siempre los productos del trabajo fueron mercancías, esto se consuma en esta expansión del intercambio, ¿sí? Y se lleva a cabo, dice Marx, la transformación de la mercancía en dinero. Es uno y el mismo proceso en estas dos, digamos, como dos lo podemos ver como dos dimensiones de uno y el mismo proceso, ¿no? Entonces, Marx dice ahí algo que es bien interesante, porque en definitiva, los productos del trabajo se enfrentan como mercancías cuando existe el dinero, ¿sí? Y si vamos un poquito más, y algo que ya dijimos también muchísimas veces, cualquier producto del trabajo solamente es mercancía en el momento del intercambio, ¿sí? En el momento como en ese momento único del intercambio. Fuera de esa relación era una cosa que potencialmente iba a ser un valor de uso,
cuando pasan esa relación, una va a ser valor de uso para uno, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero dejarán ya de ser mercancías. O sea, la mercancía es en la relación. Entonces Marx dice, cuando nosotros dijimos, ¿sí? O cuando decíamos que X mercancía A vale Y mercancía B, ¿sí? Ponemos, creo que es el último, X mercancía A valía Y mercancía B, 20 varas de lienzo valen una chaqueta, en definitiva, nosotros tendríamos que haber dicho X objeto para el uso, perdón, A vale Y objeto, ¿no? Y es una magnitud, X es una magnitud, objeto para el uso B. Es decir, lo que se está poniendo en relación en el intercambio son valores de uso, son productos de trabajo, ¿sí? Objetos para el uso, productos del trabajo, pero no todavía mercancías. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque solo son mercancías cuando yo digo X objeto para el uso A y objeto para el uso B, ahí son mercancías. Fuera de ahí no son mercancías, no son nada, ¿sí? Esto es lo que, bueno, son así, son cosas, son productos de trabajo cristalizados, pero ahí muestran que son valores. Y una observación también que hicimos para el capítulo 1, pueden mostrar que son valores porque el trabajo que las produjo es un trabajo socialmente útil. Es decir, no es que aparece por arte de magia nada nuevo en esa relación de intercambio, sino que se pone de manifiesto algo que ya estaba contenido en la cosa misma, ¿está bien? Pero se expresa de manera diferente, ¿sí? Necesita esa expresión autónoma, ¿está bien? Entonces esto es importante. Y vamos a ver qué pasa o qué plantea Marx en la página 107, ¿sí? Donde comienza, digamos, históricamente, y esto es importante porque lo dijimos varias veces, es un capítulo histórico, donde comienza el intercambio, ¿sí? Y vamos a ir entonces a la página 107, es un capítulo muy cortito, pero para leerlo muy detenidamente, ¿sí? En la página 107, vamos a ver un poquito porque no veo. Marx dice lo siguiente, ¿no? Bueno, ya que estamos lo leemos de toda la página, desde el principio de la página. Dice, el intercambio directo de productos reviste por una parte la forma de la expresión simple del valor, pero por otra parte no llega aún a revestirla. Dicha forma era X mercancía A vale Y mercancía B. La forma del intercambio directo de productos es, en realidad, diría Marx, X objeto para el uso A valen Y objeto para el uso B. Aquí las cosas A y B no son mercancías con anterioridad al intercambio, sino que solo se transforman en tales gracias precisamente al mismo. Es el primer modo en que un objeto para el uso potencialmente llega a ser valor de cambio es su existencia como no valor de uso, como cantidad de valor de uso que rebasa las necesidades inmediatas de su poseedor. Y este dato es importante. Es decir, Marx dice entonces, la primera o el primer modo en que un objeto para el uso potencialmente llega a ser valor de cambio es su existencia como no valor de uso, como cantidad de valor de uso que rebasa las necesidades inmediatas de su poseedor. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no los necesito, ¿sí? Y por tanto, puedo intercambiarlas por otro producto, ¿sí? Por el producto de otro trabajo. Entonces fíjense cómo sigue, dice, las cosas en sí y para sí son ajenas al hombre y por ende enajenables. Para que esta enajenación sea recíproca, los hombres no necesitan más que enfrentarse implícitamente como propietarios privados de esas cosas enajenables, enfrentándose precisamente por eso como personas independientes entre sí. Entonces, fíjense cómo aparece la independencia, la libertad, la voluntad asociada a un hecho económico, es decir, ¿qué necesito ser? ¿Un propietario privado? ¿De qué? De cosas, ¿sí? De cosas que son enajenables. Enajenar es dar, ¿sí? Es ceder, ¿está bien? De cosas entre sí. Entonces, tal relación de ajenidad recíproca, sin embargo, no existe para los miembros de una entidad comunitaria de origen natural, ya tenga la forma de una familia patriarcal, de una comunidad índica antigua, de un estado inca, etc. ¿Sí? Y esto es importante, es decir, no existe esta
posibilidades de ser propietario privado en una comunidad. ¿Mm? Entonces, Marx dice, el intercambio de mercancías, y esto históricamente es muy importante, y aparte es importante, digo, seguramente han leído en el CBC, digamos, pero esta relación entre sociedad-comunidad, digamos, son conceptos caros e importantes, digamos, para la sociología en general, y dan en la tecla de origen, digamos, de la sociología. Pero fíjense, dice, entonces esta relación que no existía en esas comunidades, ¿no? Y esto es muy importante. El intercambio de mercancías comienza donde terminan las entidades comunitarias, en sus puntos de contacto con otras entidades comunitarias o con miembros de estas. Pero no bien las cosas devienen mercancías en la vida exterior, también se vuelven tales por reacción en la vida interna de la comunidad. ¿Sí? Y esto es importante, es decir, cuando una comunidad produce en exceso una mercancía que ya es un no valor de uso para ella, es decir, le sobra y puede intercambiarlo con otra comunidad, ese intercambio con otra comunidad y la generación de una nueva necesidad, cosa que Marx y Engels habían planteado en la ideología alemana, hace, digamos, que esos productos empiecen a intervenir como mercancías dentro de la propia comunidad. Digamos, esto que Marx ya planteaba, ¿no? En la ideología alemana había ahí alguna intuición respecto de que ese carácter privado independiente, digamos, de la comunidad en su conjunto, respecto de otra sociedad o de otra comunidad, iba a traer hacia el interior esta modificación, ¿sí? Es decir, ese intercambio con el resto, con otras comunidades va a traer esta transformación hacia dentro de la propia comunidad, ¿sí? En la vida exterior también las vuelven tales por reacción en la vida interna de la comunidad. La proporción cuantitativa de su intercambio es, en un principio, dice Marx, completamente fortuita. Si las cosas son intercambiables, eso se debe al acto de la voluntad, o al acto de voluntad, por el que sus poseedores resuelven enajenarlas recíprocamente. Aún así se consolida de manera paulatina la necesidad de objetos para el uso ajenos. ¿Sí? Si yo antes, nosotros producíamos solamente tomates, ¿sí? Y ahora la comunidad al lado produce lechuga y un día produjimos tomates en exceso y entonces, bueno, también le había ocurrido, estoy haciendo un cuento medio proveniente de la economía clásica, pero digamos, bueno, y lo intercambiamos, ¿qué hacemos? Bueno, genera una necesidad nueva para nosotros, que ya no es solamente consumir tomates, sino también lechuga, vamos a poner por caso, ¿sí? Entonces, Marx, para concluir esto, dice, la repetición constante del intercambio hace de él un proceso social regular. Repito, la repetición constante del intercambio hace de él un proceso social regular. Con el paso del tiempo es forzoso que se produzca por lo menos una parte de los productos del trabajo con la intención de volcarlos al intercambio. A partir de ese momento, se reafirma, por una parte, la decisión entre la utilidad de las cosas para las necesidades inmediatas y su utilidad con vistas al intercambio. ¿Sí? Esto que decíamos, bueno, a mí no me interesa la utilidad, no es un valor de uso para mí. Está bien aquella observación que hacíamos que Engels comentaba, ¿se acuerdan? Al finalizar el primer apartado del capítulo 1, ¿sí? Esto que se planteaba ahí. Que se desliga entonces su valor de uso, y su valor de uso se desliga de su valor de cambio. De otra parte, la proporción cuantitativa según la cual se intercambian pasa a depender de su producción misma. ¿Por qué? Porque es, digamos, de la sustancia, ¿no? De la magnitud de la sustancia que tenga, de magnitud de valor. La costumbre las fija como magnitudes de valor, ¿sí? Entonces, esto es importante porque, bueno, justamente porque en definitiva lo que muestra en términos de que incluso de un valor sociológico muy grande, es decir, dentro de la comunidad los trabajos no son privados e independientes, ¿está bien? Y esa era la condición para que el producto del trabajo sea mercancía, los trabajos son directamente sociales. ¿Qué es lo que ocurre hacia adentro de la familia? ¿Sí? El trabajo es directamente social. ¿Eso quiere decir que no es trabajo? No. ¿Eso quiere decir que no es un gasto de energía? No. Solamente quiere decir que es un trabajo directamente social y que no tiene que pasar por la forma de valor. Ahora, cuando
digamos, se comienza, digamos, a intercambiar con otras comunidades, necesariamente se transforma esa relación y las relaciones entre los productos de trabajo dentro de la propia comunidad. Por eso el inicio del capitalismo es el fin de la comunidad, por eso la sociedad es el fin de la comunidad, ¿sí? Por eso la sociología es necesariamente tiene su surgimiento cuando trata de explicarnos a nosotros mismos, es decir, a la vida social en el modo de producción capitalista, ¿sí? Entonces, la repetición del intercambio, si quieren, a eso quería por ahí llegar, hace de esto una relación social regular, ¿sí? El valor de uso se desliga de su valor de cambio. Y todo lo que viene ahora en el texto, a partir de la página 108, es histórico, ¿no? Es decir, bueno, qué mercancías o qué productos del trabajo fueron ocupando históricamente, digamos, el lugar de dinero, el lugar de equivalente general o equivalente social, que es lo mismo, ¿sí? Alternativamente, va a decir Marx, distintas mercancías o en distintas mercancías recae, ¿sí? Ese ser dinero o ese ser equivalente general, pero con el desarrollo del intercambio, dice Marx, se adhiere de manera firme, ¿sí?, a determinadas formas de mercancías y cristaliza, o determinadas mercancías particulares y cristaliza en la forma de dinero, ¿sí? En general, también dice Marx, la forma de dinero se adhiere a determinados productos que podrían ser, por ejemplo, los productos más importantes que proceden del exterior, o en otras sociedades objetos para el uso que constituyen una propiedad local, ¿sí? La sala, las mantas, el ganado, por ejemplo, dice Marx, pero lo importante siempre es que la mercancía que va a ocupar, digamos, el lugar de equivalente general, el lugar de dinero, tiene que tener la característica de ser enajenable, ¿sí? Es decir, se puede separar de la persona y se puede separar incluso de la comunidad, de la tierra, etc. También se lo pueden llevar, se puede cargar y se puede llevar. Por eso, dice Marx, y ahí también es una muestra histórica, digamos, de este proceso, los pueblos nómades, ¿sí? Son los pueblos donde en primer lugar aparece el dinero, porque necesariamente todo lo que tienen es enajenable, ¿sí? Y entonces, eh, digamos, el intercambio se hace para poder saltar esas trabas, ¿sí? Y en general, digamos, se va a convertir esa mercancía en la representación de trabajo humano abstracto en general. Ahora, lo que es importante decir es que esta forma de dinero, o este ser dinero, esta capacidad de representar valor que tienen determinadas mercancías, recae en esas determinadas mercancías por su naturaleza para desempeñar la función de equivalente general, ¿sí? Por ejemplo, los metales preciosos. Es decir, hay algo en la naturaleza de los metales preciosos que hace que sean una buena mercancía para representar valor. ¿Por qué? Bueno, porque se puede fraccionar, porque no se desgasta, porque no se rompe, porque es enajenable, porque tiene un montón de propiedades que todavía nosotros no conocemos. Marx las desarrolla en el capítulo siguiente. Es decir, por su propia naturaleza, pueden ser separadas por el mundo de las mercancías para representar valor, pero no son valor por naturaleza. Y esto es lo que Marx quiere profundizar, digamos, repetir, si se quiere, y no es que esté repitiendo, está agregando contenido nuevo, pero quiero decir, no son por naturaleza dinero, sino que su naturaleza favorece el hecho de ser dinero. Pero no, yo nunca puedo decir 10 libras de oro valen 10 libras de oro, ¿sí? O 10 libras son 10 libras, porque eso es una tautología y eso no es ninguna relación y eso no es ninguna expresión de valor. Solamente el oro puede expresar su valor en otra mercancía, ¿sí? En, no sé, aquello que compran, las 20 varas de lienzo, ¿está bien? Entonces, digamos, el oro y la plata muestran, dice Marx, esta congruencia entre sus propiedades naturales y sus funciones, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las funciones del dinero? Quiero ver porque en la página 109 Marx lo plantea. Bueno, en realidad es para leerlo todo el capítulo porque es realmente cortito, pero bueno, vamos a dejar la 113 para leer después. Pero lo que dice Marx acá entonces es,
el oro y la plata tienen esa capacidad, tienen propiedades naturales y pueden cumplir las funciones del dinero, pero acá solamente, hasta acá, digamos, solamente conocemos una función del dinero. En el capítulo 3 van a aparecer otras, que es la de, digamos, servir de forma de manifestación del valor de las mercancías, ¿sí? Mostrarle a los productos del trabajo que ellas son mercancías, es decir, de representar valor. Y como representan valor, el dinero va a aparecer, lo que es exactamente lo mismo, como la concreción material del trabajo humano abstracto, concreción material del trabajo humano abstracto. ¿Por qué? Porque le voy a demostrar a todos los productos del trabajo que pertenecen a un trabajo social. Y además, siendo una relación, la del dinero, puramente cuantitativa, ¿sí? Es decir, la única diferencia que va a existir es de magnitudes de valor, ¿sí? Es decir, esa mercancía dineraria tiene que poder reflejar diferencias cuantitativas, ¿sí? Y de este modo, digamos, el valor de uso de la mercancía dineraria se desdobla, ¿sí? De alguna manera, y ese valor de uso se va a concentrar en sus funciones específicas de ser dinero, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? En primer lugar, que todas las mercancías se van a comportar frente al dinero, frente a la mercancía dineraria, como formas particulares del valor, ¿sí? Y el dinero es la forma general del valor, y en ese sentido es una mercancía general. Por eso nosotros decimos, si la relación social general es el intercambio de mercancías, y para que haya intercambio de mercancías tiene que haber dinero, y para poder comprar mercancías o para vender mercancías es necesario el dinero es quien representa esa relación social general, ¿sí? Por eso es tan importante el planteo que Marx está haciendo. Pero esto hace además otra cosa, y es hacer que el valor de uso de la mercancía dineraria sea, o sea, la utilidad que cumple en la sociedad, la utilidad social que tiene la mercancía dineraria es la de representar valor, es decir, la de ser valor de cambio, ¿sí? Es decir, no tiene otro, en principio, otro valor de uso, más allá de que puede tenerlo en términos históricos, representar cosas diferentes, no tiene otro valor de uso que el de representar valor, ¿sí? Es decir, el de ser la función dineraria, ¿está bien? Entonces, volvemos con esta idea de que esta es la función, se cinde de su valor de uso, y entonces, en este sentido, de este modo, dice Marx, la forma de dinero no es más que el reflejo adherido a una mercancía de las relaciones entre todas las mercancías. Es el reflejo de las relaciones entre todas las mercancías, ¿sí? Entonces, el intercambio, dice Marx, confiere, le da a la mercancía que se transforma en dinero, no el valor, ¿sí? Repito esto 1000 veces, no le da el valor, le da la capacidad de representar valor, ¿sí? La forma específica en que el valor se va a caracterizar, que es a través de su forma dineraria, ¿sí? Eh, es decir, no es valor porque es dinero, al revés, es dinero porque es valor, ¿sí? Porque es valor, un producto, un trabajo privado, todo lo que dijimos antes, ¿sí? Ahora, el proceso de intercambio, ¿sí? Eh, no lo convierte en valor, ¿sí? Sino que lo que hace es separar esa mercancía, que ya es valor, ¿sí? Como representante general del valor, ¿sí? Como con esa capacidad de representar a todos los valores, ¿sí? Entonces, la forma de dinero, dice Marx, es exterior a la cosa misma. La forma de dinero es exterior a la cosa misma y por tanto, dice Marx, mera forma de manifestación de relaciones humanas ocultas atrás de ella, ¿sí? Es decir, el dinero oculta aún más, y esto se condice, digamos, con la cita del fetichismo de la mercancía que hicimos, con el ocultamiento, ¿sí? De las relaciones humanas, vela las relaciones humanas, ¿sí? En vez de revelarlas. La forma más desarrollada, digamos, de ese intercambio, la forma más desarrollada del capitalismo, y al mismo tiempo su condición de posibilidad como relación social general, vela esas relaciones, ¿sí? Entonces, lo que dice Marx, y repito también este concepto, el hecho, ¿no? De que sepamos que el oro es dinero, que sepamos que el oro es dinero, la plata,
Y por tanto, cuando digo dinero directamente intercambiable por cualquier otra mercancía, no significa que sepamos cuánto vale ese oro, ¿sí? Es decir, por más que 10 libras de oro sean dinero, eso no nos dice cuánto valen 10 libras de oro, ¿sí? Al igual que para el resto de las mercancías, el dinero solo puede expresar su propia magnitud de valor relativamente con otra mercancía, ¿sí? Solo que va a ocupar siempre el papel de equivalente. Y su propio valor, el propio valor del dinero, en este caso de los metales preciosos, en particular del oro, se determina, como cualquier otra mercancía, por el tiempo de trabajo socialmente requerido para producirlo, ¿sí? Entonces, y esto es lo que dijimos antes, se produce de manera privada independiente, se trae las colonias, se hacen empresas, se interviene el trabajo, es privado, es independiente, es un trabajo concreto, el de la mina, para encontrar oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, entonces, se verifica, digamos, todas estas características que tiene el dinero como mercancía en su fuente de producción, ¿sí? Donde tengo que ir a ver efectivamente que es producto de un trabajo concreto, un trabajo privado independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice Marx, y esto es recontra importante, la dificultad de comprender el dinero no estriba en comprender, o sea, no radica en comprender en que el dinero es mercancía, ¿sí? Sino cómo, por qué, por medio de qué, ¿sí? Una mercancía deviene dinero. Y esto es un hecho histórico, y es una relación social, ¿sí? Es decir, insisto, no porque el dinero es mercancía, esto ya lo dijimos, el dinero es mercancía, sino de qué modo hay una mercancía que fue separada del resto para representar valor, ¿sí? Y eso no puede darse nunca, digamos, en una relación, por eso, digamos, no puede, no se reproduce una relación de trueque donde cambio 20 varas de lienzo por una chaqueta de manera permanente. Es necesario que exista un intercambio generalizado, ¿sí? Entonces, todas representan, o sea, todas las mercancías representan valor en ella, parecería, porque ella es dinero, ¿sí? Eh, y no parece transformarse en dinero porque el mundo de las mercancías la separó de ellas. Pero vamos a mirarlo directamente como cita, ya para cerrar este capítulo, vamos a arrancar en la página 112, para que quede bien cerradito, y esto es solamente para, digamos, como complemento del capítulo 1, y si acaso quedará tiempo después va el capítulo 3, por supuesto no forma parte del programa. Dice Marx en la página hoy a la 112, arranco por ahí. Observamos más arriba que la forma de equivalente adoptada por una mercancía no implica que su magnitud de valor esté cuantitativamente determinada. El hecho de que sepamos que el oro es dinero y por tanto directamente intercambiable por cualquier otra mercancía no significa que sepamos, por ejemplo, cuánto valen 10 libras de oro, lo que decíamos hace un ratito. Al igual que todas las mercancías, el dinero solo puede expresar su propia magnitud de valor relativamente en otras mercancías. Su propio valor lo determina en el tiempo de trabajo requerido para su producción y se expresa en la cantidad de toda otra mercancía en la que se haya solidificado el mismo tiempo de trabajo. Esta fijación de su magnitud relativa de valor se verifica en su fuente de producción por medio del trueque directo. No bien entra en la circulación como dinero, su valor ya está dado. Y si bien ya en los últimos decenios del siglo XVII, superada ampliamente la fase inicial en el análisis del dinero, se sabía que este último es mercancía, no se habían dado más que los primeros pasos. La dificultad no estriba en comprender que el dinero es mercancía, sino en cómo, por qué, por intermedio de qué una mercancía es dinero, ¿sí? O sea, cuál es la necesidad de que exista el dinero, ¿sí? La necesidad de que exista el dinero es que los trabajos se empiezan a producir de manera privada e independiente. Y sigamos leyendo un poquito más, y ahora sí, ya terminamos. Veíamos que ya en la más simple expresión del valor, X mercancía A vale Y mercancía B, la cosa en la cual se representa la magnitud del valor de otra cosa parece poseer su forma equivalente independientemente de esta relación como propiedad natural de carácter social, ¿sí? Hemos analizado la consolidación de esa falsa apariencia. La misma llega a su plenitud cuando la forma de equivalente general
se identifica con la forma natural de una clase particular de mercancías, cristalizándose así en la forma dineraria, ¿no? Esta cosa que parece natural que el oro sea dinero, y en realidad, bueno, esto es un proceso que justamente hay que comprender como proceso histórico. Una mercancía, a lo que dijimos también recién, no parece transformarse en dinero porque todas las demás mercancías representen en ella sus valores, que es efectivamente lo que ocurre, pero eso no es lo que parece, ¿sí? Sino a la inversa, estas parecen representar en ella sus valores porque ella es dinero. Ah, porque ella es dinero. ¿Sí? Esta sería la pregunta que se hace Marx. El movimiento mediador se desvanece en su propio resultado, no dejando tras sí huella alguna. Las mercancías, sin que intervengan en el proceso, encuentran ya pronta su expresión, perdón, ya pronta su propia figura de valor como cuerpo de una mercancía existente al margen de ellas y a su lado. Estas cosas, y esto me parece fundamental, estas cosas, el oro y la plata, tal como surgen de las entrañas de la tierra, son al propio tiempo la encarnación directa de todo trabajo humano. De ahí la magia del dinero. El comportamiento puramente atomístico de los hombres en su proceso social de producción y por consiguiente la figura de cosa que revisten sus propias relaciones de producción, figura que no depende de su control, de sus acciones individuales conscientes, se manifiesta ante todo en que los productos de su trabajo adoptan en general las formas de mercancías. El enigma, y esto es importante, el enigma que encierra el fetiche del dinero no es más pues que el enigma ahora visible y deslumbrante que encierra el fetiche de la mercancía. Es decir, el fetichismo del dinero está contenido, explicado en el fetichismo de la mercancía. El dinero es la representación general del valor y en definitiva el que muestra, a lo que se opone toda la relación entre cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos al mercado a intercambiar una chaqueta por 20 varas de lienzo, vamos al mercado a intercambiar una chaqueta por una X cantidad de dinero y entonces, bueno, parece naturalizarse toda esa relación. El fetichismo del dinero no es otra cosa que el fetichismo de la mercancía. ¿Está bien? Y esto es entonces lo que Marx plantea en el capítulo 2.